la siguiente ponente, bueno, es amiga, Estefanía del Barrio, Erguedas, ¿vale? Sube, por favor. Es psicóloga general sanitaria e investigadora. Está doctorando en Psicología Clínica y de la Salud para el abordaje psicológico en pacientes con lipedema en la Universidad de Oviedo y es creadora del espacio terapéutico Psicología en Armonía, para tratamiento y acompañamiento psicológico generalista en adolescencia, edad adulta y personas mayores. Quiero agradecerle porque yo tengo mucho morro y siempre pido, oye, ¿quieres venir a dar una charla? ¿Vale? Y me encantó que ha venido de muy lejos, así que muchas gracias por haber venido y haber aceptado mi invitación. Bueno, muchísimas gracias por la invitación así de última. Estoy encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y por este espacio. Al final la psicología, la salud mental no deja de ser otro gran olvidado. Y como paciente del lipedema, como profesional de la psicología y como protagonista también de mi propia historia de haber pasado por un proceso quirúrgico, otro proceso quirúrgico, otro proceso quirúrgico y una vida con una patología que no he conocido y todos los daños que ha producido en mí es que entre la pena, la tristeza, la rabia, la motivación, la indignación es que dije, pues me lío la manta a la cabeza y hago un doctorado de esto. Y aquí estamos. Lo que quiero compartir hoy con vosotros son un poco mis primeros resultados, todavía no contrastados ni escritos todavía en un artículo científico revisado por pares, ya llegará, queda poco. Pero quiero transmitiros, compartir esas primeras sensaciones de la investigación clínica, de la consulta, eso que voy percibiendo de todas nosotras y que vamos compartiendo. Obviamente voy a hablar generalidades. No voy a hablar de nadie en concreto. Habrá muchas veces que nos sintamos todas identificadas, otras veces diréis, ¿qué está diciendo? Para mí ni mucho menos. Pero bueno, esto al final, lo que estamos viendo aquí, la personalización, la dependología, pues lo mismo en la psicología. Vale. Una de las cosas que me pidió Alba es un poquito lo que íbamos a hablar. Me dijo, quisiera que abordáramos, que habláramos del diagnóstico. ¿Qué primeras emociones tenemos en el diagnóstico? Pues lo que solemos manifestar de manera más abierta es esa sensación de culpa, porque llevamos mucho tiempo sin saber, acusándonos, sin respuesta, y la única respuesta que encontrábamos a nuestro alrededor es que seré yo. Seré yo que no sé hacer dietas, seré yo que no sé hacer ejercicio, seré yo que no sé pasar hambre, en caso de tener un trastorno de conducta alimentaria que tampoco da resultado muchas veces. Entonces, cuando sentimos esa liberación de culpa, de repente nos entran unos miedos y una incertidumbre que van acompañados de un contexto que no existe en la mayoría de los casos, sobre todo en psicología, sobre el lipedema. No hay una dieta, no hay un tratamiento que nos vaya a garantizar, es todo, como decíamos que era, caprichoso. Ese miedo y esa incertidumbre nos hace agarrarnos a los tres pilares que nos han dado, que es la alimentación, nutrición, el deporte y el uso de medias. Y nos vamos a agarrar a esos tres pilares con muchísimas necesidades. Y muchas de nosotras vamos a tener una necesidad, una cierta adicción a la compresión o a una obsesión por el deporte o una obsesión por aquello que estamos comiendo o no comiendo y esos nervios, miedos que nos vuelven a entrar. Entonces de ahí empezamos una fase de duelo, porque no deja de ser eso, es una pérdida. Tenemos una pérdida de salud. Tenemos una pérdida de contexto. De repente nuestra vida tiene significado, tiene sentido, pero ¿y ahora qué? Dentro de este duelo aparecen nuevos miedos. Nuevos miedos y si no hago bien la dieta, y si ahora que sé lo que me pasa ya no lo hago bien, porque antes no sabía lo que me pasaba. Tengo esa excusa, que no es excusa ni mucho menos, pero bueno, tengo esa explicación de que no me fuera bien, que no me sintiera bien, pero ahora que ya lo sé tiene que irme bien. Y me han dicho que tengo que hacer esto y que tengo que hacer aquello. Y que si no lo hago, pues nuevos miedos y nuevas culpas. Vale. Voy a agarrarme a la teoría del duelo. Dentro de las teorías del duelo hay un montón, pero voy a agarrarme a una que para mí cobra especial significado. Y es la que el tiempo terapéutico para la gestión natural de un duelo es aproximadamente 1 año. Cada persona va a ser un mundo, cada persona va a estar en un momento de ese año simbólico. ¿Pero por qué 1 año? Porque va a ser el primer día 1 de enero, el primer día 4 de febrero, el primer día de tu cumpleaños, el primer verano, las primeras navidades, las primeras ceremonias,
con una información que antes no tenías. Entonces, nos tenemos que dar la oportunidad de gestionar todas estas primeras veces desde la calma. ¿Por qué desde la calma? Porque cualquier decisión tomada en este momento del diagnóstico es susceptible de ser una decisión influenciada por el miedo, por la incertidumbre, por la inseguridad, por la desesperanza, por la impaciencia, por todas las culpas que llevamos, por toda la historia, por toda la desesperación y porque esto acabe ya, por favor. ¿Cuándo se vuelve algo patológico? Un duelo patológico va a ser cuando no pasamos de ese duelo natural. Porque al igual que cuando perdemos a un familiar o terminamos una relación, tenemos unas fases que todos más o menos identificamos. Pues en este caso van a ser parecidas. Entonces, cuando no pasamos de esas fases y nos quedamos estancadas en el dolor, es cuando se convierte en algo patológico, cuando nos faltan herramientas para salir adelante. Uno de los objetivos que persigo en terapia es empoderarnos. Empoderarnos porque necesitamos desarrollar herramientas nuevas de afrontamiento, de habilidades sociales, de relación con nosotras mismas, en general, ¿vale? Lo que es el concepto de empoderarnos. Durante este año, si nos vamos empoderando, si vamos conociendo lo que nos pasa, si nos vamos poco a poco cambiando todo lo que necesitamos cambiar, mejorar todo lo que necesitamos mejorar o adaptar lo que ya llevamos haciendo, también nos tenemos que adaptar a lo que han compartido las compañeras de la Asociación Andaluza, a esas visitas con los médicos. Médicos que no entienden. Mi directora de doctorado me dijo una frase muy graciosa, y es que hay que tener mucho cuidado con los médicos cuando les decimos algo que no saben, porque lo único que les diferencia de Dios es que Dios todavía no sabe que es médico. Y me parece que tiene muchísima razón. Sin faltar a los médicos que no son como dioses. Vale, ya hemos respondido un poco el por qué un año. Un año, insisto, es simbólico. Habrá personas que ya lleven interiorizadas ciertas cosas de su vida, hábitos, gestión, y estén a lo mejor en ese tercer mes simbólico, o sexto mes, o 10º mes, ¿vale? No tiene por qué ser un año de calendario, pero sí darnos ese espacio. ¿Para qué? Para, principalmente, lo que persigo en terapia y lo que intento ver que tiene buenos resultados es la gestión de expectativas y la integración de nuevos hábitos saludables. La gestión de expectativas va a ser de aquí en adelante. ¿Y ahora qué? ¿Cómo rellenamos ese vacío? Pues esa gestión de expectativas va a ser primero conocer nuestro punto de partida. Nuestra historia de vida, que no todo es lipedema. No va a ser lo mismo una mujer que ha sufrido maltratos en su infancia, abusos, bullying, heridas de abandono, que tenga que afrontarse también a esto, porque además tiene la herida del rechazo por haber sufrido bullying, por tener sobrepeso, y eso va en una cadena de sucesos. Y hay que intentar abordarlos para ir empoderando y generando esas estrategias nuevas. Nuestro punto de partida también va a estar en cómo es nuestra imagen corporal ahora mismo. Es importante si hay una dismorfia corporal previa, porque vamos a acudir a una cirugía o un tratamiento, a cualquier tratamiento estético, conservador, quirúrgico, etcétera, con la expectativa de que nuestro cuerpo cambie y tenemos ya la visión distorsionada. Entonces es un poco la dismorfia corporal al cuadrado, ¿no? Se va agravando. Las variables de vulnerabilidad, cuando me refiero a variables de vulnerabilidad, aparte de todo lo que he mencionado antes de la historia de vida de cada paciente, es conocer la ventana de vulnerabilidad. La ventana de vulnerabilidad va a ser, ¿en qué momento recuerdas que empezaron esos síntomas, que empezaron esas, me siento diferente, me están diciendo, me ponen a dieta, todo eso que vamos viendo que ya empieza a ser un poquito que escuece, hasta que te diagnostican? Y sabes ya poner la palabra a lo que te ocurre. Porque en toda esa ventana de vulnerabilidad ha habido muchísima incomprensión, muchísimas heridas, muchísimos fracasos, muchísimas culpas, muchísimas indignaciones, muchísimas fases de nuestra vida, porque no es lo mismo una mujer que empezó su lipedema en la pubertad o en la infancia prepubertad, que ha sufrido todo su autoconcepto dañado de adolescencia, de formarse como persona adulta, a una mujer que ha tenido todo eso de una manera normativa y que en el embarazo le surge un lipedema. Porque ahí, muy probable, vamos a encontrar una depresión posparto porque ha habido una agresión muy directa y muy rápida a lo que hasta ahora ha sido su vida. Con más comunes que hemos visto en los artículos que han compartido otros compañeros son la autoestima, ansiedad y depresión. Y al igual que no todos vivimos la depresión de la misma manera, tampoco se va a vivir de la misma manera con el lipedema. Integración de nuevos hábitos saludables.
cómo es tu relación con la comida. Porque obviamente, si tu cuerpo no responde, es muy normal que pues, tu relación con la comida sea un poquito, pues que no te haga sentir bien. No tiene por qué ser un trastorno de conducta alimentaria, ¿vale? No tenemos por qué etiquetarnos constantemente en un diagnóstico, sino que simplemente puedes tener una relación con la comida que te genere cierta ansiedad, ciertos miedos, ciertas culpas que se pueden gestionar. Con el deporte, porque si encima tu cuerpo te duele, si encima tienes vergüenza de ir a ciertas actividades físicas, si no te sientes cómoda, si no notas resultados, pues a lo mejor tu relación con el deporte tampoco va a ser muy buena, pero no porque no seas capaz, sino porque no has tenido buenas experiencias. Habrá que reconciliarnos también con esa parte. Con tus recursos y aliados. Y los llamo aliados, porque muchas veces vemos la alimentación, la comida, como un enemigo, cuando tenemos un trastorno por atracón, cuando la comida nos está ayudando a gestionar una ansiedad, aunque sea en forma de atracón. El problema no es recurrir a la comida, el problema es recurrir siempre a la comida. Y lo mismo con la mayoría de aliados o recursos. Podemos tener muchos y todos son válidos. El problema es cuando recurrimos siempre al mismo. Es como si tienes un amigo al que siempre vas al mismo a contarle las penas, pues al final el amigo se acaba cansando. Si solo me quieres para lo malo. Y los llamo aliados por lo mismo, porque las medias. Es que tengo que llevar las medias. Sentimos las medias como una cárcel. Recuerdo el primer día que me puse las medias de tejido plano al salir de la ortopedia, que no pude parar de llorar en 3 horas. No pude parar de llorar. Ahora encantadísima con ellas, pero claro, es un proceso. Y TCA, trastornos de conducta alimentaria. ¿Por qué digo miedos racionales e irracionales? Porque cuando trabajamos en consulta generalista con un trastorno de conducta alimentaria donde no hay lipedema, normalmente se trabaja ese miedo irracional a la comida, ese miedo irracional a engordar. Es como ese lenguaje fuera de consulta de, a ver, no pasa nada si engordas, no pasa nada si comes esto. Esto es un miedo irracional por tu aspecto físico, por otras variables. Pero en el lipedema, dentro de lo poco que se sabe y lo mucho que se va sabiendo, pues resulta que sí que hay un miedo racional a ciertos alimentos, que sí que hay un miedo racional a engordar X kilos porque a lo mejor no retornamos. Entonces, claro, no se puede trabajar de la misma manera en consulta. Bueno, no sé cómo voy de tiempo. ¿Cuánto me queda? Vale, genial. Entonces ya me puedo liar con lo que me apetezca. Bueno. Principalmente, esta diapositiva la quiero enfatizar y luego concluyo con otra reflexión, y es por la importancia de asociarnos, ¿vale? La unión hace la fuerza. Yo no soy ni de la Junta, ni de esta asociación, ni de ninguna, pero también soy educadora social y a veces me sale la vena esta más reivindicativa de quererme encadenar a muchos sitios para que nos escuchen, ¿vale? Entonces creo que una de las mejores maneras que tenemos hoy en día es la herramienta de las asociaciones. Si tus fuerzas van a fallar en algún momento, el resto van a estar para sostenerte. Entonces es más que necesario para reivindicarnos, para defender nuestros derechos, para tener una orientación sobre recursos. Porque cuando una paciente viene, ¿y yo qué puedo hacer? Ahora que ya sé que tengo lipedema, ¿dónde acudo? A la asociación de tu zona más cercana. Porque te van a saber orientar de qué recursos tienes de proximidad, qué personas hay de proximidad de confianza, que conocen la enfermedad. Y vas a tener una orientación que en principio todas confiamos en que va a ser neutra, que no van a haber intereses, ni conflictos, ni nada de eso, y que simplemente va a ser para ayudarnos entre nosotras, porque viendo la carencia que hay de personas y profesionales que conozcan esta enfermedad, pues nos va a venir muy bien tener esa información recogida y que nos la facilitan en un sitio en concreto. Nos va a servir de red de apoyo, porque siempre lo decimos, ¿no? Será una enfermedad, pero gente conocemos, ¿no? Agradable también y que nos ayudamos y nos apoyamos todo el rato. Y porque la unión hace la fuerza, que es una frase que ya está más que hecha y dicha. Vale. Quiero hacer un apunte, ya que tengo tiempo, que es muy importante y que trabajo en el 99% de las veces que trabajamos en consulta, por no decir el 100. Patrón de conducta, todo o nada. Indefensión aprendida. Profecía autocumplida. Son conceptos que no hago más que machacar y machacar y machacar. ¿Por qué? Porque llevamos toda la vida haciendo dietas que no funcionan. Llevamos toda la vida haciendo deportes que no funcionan. No funcionan, entendedme, no funcionan como esperamos dentro de las expectativas o como le funciona a nuestra amiga que va al mismo gimnasio a las mismas horas y no es lo mismo. Eso va a generar en nosotros una indefensión aprendida. La indefensión aprendida es cuando de repente ya dejamos de intentar las cosas porque ¿para qué? Si total yo ya sé que no. Entonces ahora que tenemos cierta respuesta y una alimentación un poco más específica, tenemos una resistencia. Y muchas veces tenemos una resistencia de querer empezar
Porque es como ese miedo que decía antes, esos nuevos miedos de ahora que ya sé lo que me pasa no puedo fallar, porque hasta entonces podía, pero ahora no. ¿Cómo lo hago? Uf, qué miedo, y si lo intento y no, y si ahora que ya lo sé y tengo todo de mi mano, todo lo que se puede tener de la mano, lo intento y no sale, qué miedo, mejor no lo intento. Y entonces entramos en una profecía autocumplida, y es que cada vez que empezamos algo, entramos en un todo o nada. O lo hacemos todo perfecto, medias todos los días, 16 horas, deporte 4 o 5 días a la semana, la dieta sin comer nada que se salga de la dieta porque si no lo estoy haciendo fatal. Entramos en un todo o nada y al final, como ni el todo ni la nada, pues nada. ¿Y qué es lo que ocurre? Que entramos en esa profecía autocumplida, que nos encanta tener razón. Y es, ¿ves cómo tenía razón? Lo he intentado y no ha ido bien. Lo he intentado y no ha funcionado. Y alimentamos de nuevo ese patrón de culpabilidad, esa indefensión, y es una bola. Entonces, lo que perseguimos con ese empoderamiento en consulta es todo o nada. La escala de grises, de colores, de arcoíris, del mundo. Si eres capaz de hacer por ti un 5% del día, de cambios de hábitos saludables, bienvenido sea ese 5%. Si mañana haces un 10, fantástico. Que luego el día siguiente haces un 2, no pasa nada. El día hay que adaptarse a cada día. No somos máquinas de perfección, aunque muchas de nosotras tenemos metido por vena una autoexigencia bastante terrible, y es normal. Si tú haces una dieta igual que tu compañera y no tienes el mismo efecto, ¿qué vas a hacer? Esforzarte más. Para conseguir algo parecido a un poco. Entonces, que conozcáis un poquito también cómo funciona nuestro razonamiento emocional para ser amables con nosotras y justas. ¿Vale? Muy bien.